Produce crustáceos. Submódulo 2. Cosecha, transporta y siembra poslarvas de crustáceos. Institución, Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales. Grado y grupo, sexto A de Acuacultura. Maestra, Cecilia Hernández Díaz. Estamos conformados por Magali Rubí Bobadilla Alvarado, Josué Cárdenas Bobadilla, Naidelin Montserrat Mendoza Barajas, Diana Sinaí Macías Centeno, Azul Alejandra Asensio Alejo, Manuel Alejandro Campos Maupome, María Guadalupe Hernández Espinosa y Edith Guadalupe Vázquez Rivera. Índice. Punto número 1. Alimenta de acuerdo con su estadio larval. Punto número 2. Determina la población en cultivo. Punto número 3. Cosecha de poslarvas. Punto número 4. Prepara las condiciones del transporte de poslarvas. Producción. La alimentación adecuada de las larvas según su estadio larval es clave para lograr poslarvas sanas, con buen crecimiento, alta supervivencia y libre de enfermedades. Factores como la calidad del agua, monitoreo constante, la calidad de alimento y su correcta dosificación influyen directamente en su desarrollo. Esta lección se enfoca en conocer los diferentes estadios larvales del camarón, su nutrición específica, el uso de probióticos y estrategias para mejorar la producción sin recurrir al uso de antibióticos. Normas oficiales mexicanas. Las normas que vamos a mostrarles son norma 032 SO 1995. La aportaciones establece los requisitos zoosanitarios para la aportación de la especie acuáticas vivas, incluyendo crustáceos para prevenir la propagación de enfermedades. Norma 026 SSA 2 1996. La aportaciones regula los límites de residuos y sustancias químicas antibióticos en la producción de acuáticos, incluyendo crustáceos, para garantizar su seguridad alimenticia. Alimento de larvas de acuerdo con su estadio larval. Aquí vamos a sobre la alimentación de los crustáceos en diferentes etapas, especialmente las siguientes especies para ver su crecimiento, que es camarón blanco, que su nombre científico es Litopeneus banamei; langosta azul, su nombre científico es Pteras corycinatus; langostino, que es Macrobacterium tenellum; acosil, Cambarellus chapalanus; cangrejo del río, Procavarus crachid; artemia, que es Artemia salina; pulga de agua, que es Dacnia pullens. A continuación vamos a hablar y observar sus etapas de cada uno. Camarón blanco. Su nombre científico es Litopeneus banamei. Vamos a hablar sobre sus estados larval de esta especie, la cual es nauplio, protozoas, misis, poslarva, juveniles y adultos, la cual el camarón blanco tiene una alimentación omnívora, lo cual come desde alga hasta pequeños invertebrados. Nauplio. Al nacer del huevo, el camarón se convierte en nauplio, una larva transparente, muy pequeña, sin órganos digestivos desarrollados. Tampoco come todavía, sigue utilizando sus reservas internas para sobrevivir. Su engorde aportado es del 0% porque aún no crece con alimento externo. Zoea 1, 2 y 3. Aquí ya comienza a alimentarse. La zoea es una larva con ojos, espinas dorsales y empieza a nadar. Se alimenta principalmente de microalgas vivas como Isocrosis y Tetraselmis. En algunos casos de rotríferos se activa el sistema digestivo y fortalece la estructura del cuerpo. Engorde aportado del 5 al 10%. Poslarva. Ya parece un camarón miniatura, nada más hacia el fondo y comienza a tener un comportamiento más independiente. Come artemia viva y alimento balanceado en pellets como alto contenido de proteína. Ya hizo un aporte grande del 20 al 25% de engorde. Juvenil. Ya el camarón juvenil tiene todas sus funciones, aumenta su tamaño y sus músculos empiezan a desarrollarse más velozmente. Sus beneficios son rápidamente de engorde,
mejor salud y resistencia a enfermedades. Engorde aporta del 30 al 35%. De hecho, es la etapa más que crece. Subadulto. El camarón se acerca a su tamaño comercial. Se observa el dimorfismo sexual, es decir, diferentes entre macho y hembra. Come alimento balanceado, en menos proteína, como el 30 a 35%, pero en mayor cantidad. Sus beneficios, cual llega a tamaño comercial, carne de calidad, el engorde aporta del 10 al 15%. Adulto y reproductor. Cuando el camarón ya es adulto, se utiliza en laboratorios de reproducción para obtener nuevas generaciones. Se alimenta de una dieta rica en calamar, mejillón, poliquetos y huevo cocido, y alimento especial para reproductores. Sus beneficios son mejorar la calidad de huevo, el esperma y tasa de fecundación. Engorde aportado no se busca, sino se busca maduración sexual. Langosta azul. Cherax quadricarinatus. La langosta azul es omnívora. Su etapa temprana vive del saco vitelino. Al crecer consume microalgas, restos vegetales, organismos. Como juvenil se alimentan de pellets con alta proteína, lombrices, caracoles, verduras cocidas. En etapa adulta su dieta incluye calamar, pescado, alimento balanceado, especialmente los reproductores. Una nutrición adecuada en base a mejorar su crecimiento, salud y fertilidad, siendo clave para su desarrollo en sistemas de cultivo o reproductor. Cría. Después del nacimiento, la larva no se alimenta externamente, permanece adherida a la madre durante 3 a 6 días. En esta etapa no hay ganancia de masa corporal externa. Toda la energía proviene del saco vitelino. Juvenil temprano. Su etapa se alimenta de microalgas, protozoarios, detritos del fondo, vegetales en descomposición y biofóculos. Y aquí se alimenta de pellets que tienen 45 a 42% de proteína. Con una nueva buena alimentación puede aumentar entre 0.3 a 0.5 gramos por semana durante sus primeras 3 a 4 semanas. Subadulto. Al crecer se vuelve más resistente, ya es capaz de consumir alimentos más densos, variados, y su dieta puede incluir pellets comerciales para crustáceos, entre un 35% a 40% de proteína. Lombrices y pequeños caracoles como hojas de acelga, zanahoria cocida y chayote también se dan parte de su dieta. Aquí se sugiere dar alimento 2 veces al día. En esta fase puede ganar entre 0.8 a 1.5 gramos por semana y alcanzar entre 15 y 25 gramos en 2 o 3 meses, si las condiciones son óptimas. Reproductor. Aquí que ya es adulto entre 5 y 6 meses de edad y con su peso de entre 50 y 150 gramos, ya necesita una dieta rica en lípidos, minerales y aminoácidos para garantizar la buena producción de huevo y esperma. Aquí ya podemos ofrecer calamar, huevo cocido y pellets. Langostino, Macrobacillus tenellum. Es omnívoro, su dieta varía por etapas. Larvas consumen artemis y rotíferos. Juvenilos comen bioflóculos y alimento molido. Adultos consumen pellets, mariscos, vegetales y una alimentación balanceada. Favorece su crecimiento rápido, su salud y alta eficiencia reproductiva en un cultivo. Larva. Al eclosionar el langostino entra a la fase larval planctónica. Esta etapa sensible con una duración de entre 15 y 25 días dependiendo de la temperatura. Su dieta es exclusivamente de fitoplancton, rotíferos, náuplios de artemia y partículas de microalgas. Se deben administrar varias veces al día. Con buena alimentación, las larvas pueden alcanzar hasta 0.02 a 0.0 gramos al completar esta fase. Larvas y juvenil temprano. Aquí comienza la fase temprano, donde se alimenta de bioflóculos, detritos, pequeños insectos acuáticos,
algas filamentosas y alimento comercial molido. La proteína recomendada en esta etapa es de 40 a 45% para acelerar el crecimiento en sistemas de cultivo bien manejado. Puede alcanzar de 0.5 a 0.8 gramos por semana, alcanzado de 1.5 a 3 gramos en un mes. Ya más fuertes, los langostinos consumen pellets comerciales flotantes o hundibles con 35 a 40% de proteínas. Se debe alimentar 2 veces al día y hacer sifoneo para retirar sobrantes. En esta etapa ganan entre 1 y 2 gramos por semana y alcanzan entre 10 y 25 gramos a los 2 o 3 meses de edad. Adulto reproductor. El adulto reproductor, al llegar de 5 a 6 meses, el langostino alcanza una etapa adulta con pesos de entre 60 y 30 gramos. Su dieta se enfoca en pellets para maduración, ricos en lípidos, minerales y ácidos grasos omega 3 y 6. También puede comer carne blanca como camarón molido y pescado como verduras, huevo cocido para su mudanza de piel. En buenas condiciones gana hasta 10 a 12 gramos por semana. Camarelo chapalanus. El acosil Camarelo chapalanus es omnívoro. En esta etapa temprana consume microalgas, detritos de juvenil a adulto. Se alimenta de pequeños invertebrados vegetales cocidos como pellets. Una dieta variada mejorada de su crecimiento, muda de salud reproductiva y adaptación de cultivos acuícolas o sistemas naturales. Larva. Tras la eclosión, la larva permanece unida a la madre y no necesita alimentación externa durante los primeros de 3 a 5 días. En esta etapa la ganancia de masa es interna, sin aumento visible de peso externo. Juvenil, intermedio y subadulto. En esta etapa la cocilla es más activo y su dieta se vuelve un poco más variada. Se le puede ofrecer lombrices, restos de vegetales cocidos como lo son la zanahoria y la calabaza. También algas y pellets balanceados que tengan mínimo de un 35 a 40% de proteína. También consume hojas secas, pequeños insectos y caracoles pequeños o molidos. Es un excelente reciclador de materia orgánica. Su tasa de engorde puede alcanzar de 0.5 a 1 gramo por semana, con una longitud de entre 3 y 2 centímetros en pocas semanas. Adulto reproductor. Cuando ya es adulto necesita más energías para su reproducción y mantenimiento de su exoesqueleto, ya que su alimento debe ser más proteico como yema de huevo y carne blanca, como pescado y camarones molidos. También el pellets y calcio como proteína. Esto va a ser una mejor fertilidad y calidad de huevos para las mudas, pues en esta etapa puede ganar de 1 a 5 gramos por semana. Cangrejo de río, Procovarus crachit. El cangrejo de río Procovarus crachit es omnívoro y carroñero. En etapas juveniles consume microalgas, detritos y alimento triturado. De adultos, su dieta incluye vegetales cocidos, lombrices, peces muertos y pellets. Una alimentación balanceada mejora su crecimiento, muda y fertilidad y resistencia al ambiente en su cultivo que esté. Etapa de huevo y larva. En la etapa de huevo el embrión obtiene nutrientes del saco vitilino. Los huevos están adheridos al abdomen de la madre. Tras la eclosión de las larvas permanecen unidas a la madre durante 7 a 10 días y no requieren alimento externo. En este tipo de periodo no ganan masa externa, pero desarrollan órganos fuerza para soltarse del cuerpo materno. Poslarva y juvenil temprano. Cuando se desprende de la madre entra la etapa juvenil. Aquí empieza a buscar comida del fondo del hábitat. Su alimentación incluye microalgas, detritos o platos, pequeños protozoarios y bioflóculos. También se puede ofrecer alimento molido para peces o camarones. En este alimento le da energía para crecer y fortalecer su exoesqueleto. Lo ideal es usar alimento con 40 a 45% de proteína. Puede ganar entre 0.2 a 0.4 gramos por semana dependiendo de la temperatura y calidad del agua. Etapa de poslarva y juvenil. Al independizarse entre la etapa juvenil empieza a alimentarse activamente del fondo. Su dieta incluye microalgas, detritos, protozoarios, hojas de descomposición, pequeños insectos y alimento comercial triturado con 40 a 45% de proteínas. Esta dieta estimula su desarrollo digestivo. Su crecimiento inicial fortalece su caparazón en las primeras mudas. El cangrejo juvenil puede aumentar entre 0.5 a 1 gramo por semana si se le mantiene con buena calidad de agua y alimentación constante. Etapa juvenil, intermedio y subadulto. Ya con más movilidad, el cangrejo empieza a explorar y consumir una dieta más amplia: pellets, vegetales cocidos, lombrices, algas, caracoles,
peces muertos y otros restos. Es recomendable usar alimento entre 35 y 40% de proteínas, ajustando sus necesidades energéticas. También se puede usar técnicas de alimentación natural como estanques con hojarasca, microorganismos y composta vegetal. Para adulto y reproductor, a partir de 3 o 4 meses el cangrejo ya es adulto. Su alimentación debe sostenerse de acuerdo con su tamaño de reproducción y frecuencia de muda. Se les da alimento blando de origen animal como carne molida, hígado y calamar, vegetales cocidos, pellets de maduración y suplementos de calcio. También se usan alimentos naturales como hojas secas, insectos y ocasiones restos de cangrejos muertos como fuente de quinita y proteína. Artemia salina. La artemia salina es un microcrustáceo filtrador. En su estado larval, Neapro consume microalgas, bacterias y materia orgánica disuelta. En esta etapa adulta se alimenta de fitoplancton, levadura y detritos. Una dieta variada mejora su alimento, reproducción y valor nutricional como alimento vivo en acuicultura. Nauplio. De 0 a 24 horas el post-eclosión. Al romper el quiste nace el nauplio, una forma larval que mide apenas 400 micras. Ahí no tiene aparato digestivo, funciona aún durante las primeras 12 a 24 horas, vive de su reserva de yema o saco vitelino. Aún no necesita comida externa. En esta etapa la artemia tiene su mayor valor nutricional como alimento vivo, hasta un 60% de lípidos y proteínas altas para la digestibilidad. El nauplio son de 24 a 72 horas. A partir del segundo día ella puede alimentarse de su dieta. Se basa en partículas muy finas como microalgas, levadura seca activa, bacterias de planctonitas, harina de pescado microcinada. Etapa juvenil de 3 a 5 días. Ya es un pequeño crustáceo con patas torácicas, filópodos, que usa para filtrar su alimento. Se convierte en un organismo suspensivo. Su dieta se amplía a detritos orgánicos disueltos, cianobacterias, mezclas de harina vegetal, espirulina o emulsiones hasta 0.5 milímetros por día, y acumular grasas de lípidos y carotenoides que le dan su color anaranjado. Etapa adulta. La etapa adulta comienza de 6 días en adelante. En este estadio adulto mide de 8 a 10 milímetros y su dieta puede mantenerse de fitoplancton, algas, levaduras, harina de soya y micronutrientes. Su alimento influye directamente en la producción de huevos o quistes para nuevos ciclos. Con buena nutrición, una artemia adulta puede poner hasta 75 a 100 huevos por cada 4 días. También puede enriquecerse con aceites especiales y se te va a usar como alimento para peces o crustáceos. Pulga de agua, Dacne pullets. La Dacne pullets es un microcrustáceo filtrador. En esta etapa temprana consume bacterias y microalgas unicelulares. De juvenil a adulto se alimenta de fitoplancton, levaduras y materia orgánica disuelta. Una dieta rica y variada favorece su reproducción, crecimiento y calidad como alimento vivo para la acuicultura. Etapa de huevo, latente o no. La Dacne inicia como huevo, lo cual puede ser normal o latente, dormido. Los huevos latentes están protegidos por una cápsula. En esta etapa, como es embrión, no se alimenta, solo espera condiciones favorables. Temperatura de 18 a 24, oxígeno y nutrientes. Etapa de neonato, primeros 1 o 2 días. Al nacer la Dacnia solo mide de 0,3 a 0,4 milímetros. Aunque pequeña ya tiene aparato digestivo funcional y empieza a alimentarse, consume bacterias de microalgas unicelulares como Chlorella y materia orgánica disuelta. Sus apéndices torácicos les permite crear corrientes y filtrar partículas microscópicas. Etapa juvenil, de 2 a 5 días. Crece rápidamente y necesita más energía. Se alimenta de fitoplancton, levaduras, suspensiones de vegetales molidas, bacterias heterótrofas. Su eficiente alimenticia permite su doble de su tamaño en 1 a 2 días y entra rápidamente a la madurez sexual. Puede engordar hasta 0.02 o 0.04 miligramos por día. Etapa adulta. Día 5 en adelante. Las hembras adultas miden de 1.5 a 3 milímetros. Se alimenta de partículas entre 1 y 40 microalgas, idealmente algas verdes y materia orgánica. En condiciones óptimas, su dieta debe incluir mezclas de microalgas vivas, emulsiones nutritivas comerciales, levadura enriquecida con vitamina y espirulina en suspensión fina.
Como hemos visto, dependiendo su etapa, tiene una alimentación, parámetros y condiciones diferentes, que son muy importantes para su buen crecimiento y desarrollo, ya sea para reproductores comercial o preservar la especie. Determina la población de cultivo. Los crustáceos carecen de una estructura ósea que registran una serie de variaciones del ambiente capaz de permitir una lectura directa a la edad. En este tipo de artrópodos con exoesqueleto, el crecimiento es discontinuo, vinculándose con el proceso de muda, ya que durante el ciclo de vida se presentan mudas separadas por interrumpidas, que son frecuentes en las primeras etapas de vida y disminuyen o están totalmente ausentes durante la adultez. En cada muda, el viejo exoesqueleto es eliminado y tiene lugar un súbito incremento de tamaño, como resultado de la absorción de agua que ocurre antes de que el nuevo tegumento se endurezca por incorporación de sales y calcio, que se concentran en la hemolinfa y en algunas especies en los gastrolitos, glándulas digestivas u otros depósitos durante el periodo de muda. El muestreo debe realizarse cada semana o de manera quincenal para todos los estanques en producción. Permite estimar la biomasa y calcular la ración de alimento. Hace falta sacar por lo menos muestreos por triplicado. Toma la longitud total, peso en gramos de los organismos. A continuación se presentan los pesos aproximados de cada uno de los crustáceos mencionados. Número 1, camarón blanco, Lithopenos banamei, de 10 a 30 gramos. Número 2, langosta azul, Cherax claricarinatus, de 0,5 a 2 kilogramos dependiendo del tamaño y la edad. Número 3, langostino, Macrobachum tenum, de 20 a 100 gramos. Número 4, acosil, Cambarellus chapanellus, de 1 a 5 gramos. Número 5, cangrejo del río, Procambarus clarki, de 50 a 200 gramos dependiendo del tamaño y la edad. Número 6, Artemia salina, de 0,01 a 0,1 gramos. Número 7, pulga de agua, Daphnia, de 0,001 a 0,01 gramos dependiendo la especie y el tamaño. Conclusión. En conclusión, el peso de los crustáceos es muy variable y depende de la especie, el tamaño y la edad. Los crustáceos pequeños, como el acosil, el camarón blanco y la Artemia salina, tienen pesos que van desde muy pocos gramos hasta decenas de gramos. Por otro lado, los crustáceos medianos, como el langostino, tienen pesos que van desde decenas de gramos hasta cientos de gramos. Finalmente, los crustáceos grandes como la langosta pueden pesar desde medio kilogramo hasta varios kilogramos. En general, la variación en el peso de los crustáceos es amplia y puede ser influenciada por factores como la dieta, el hábitat y las condiciones ambientales. Cosecha de poslarvas. Introducción. La cosecha de poslarvas de crustáceos es un proceso fundamental en la acuacultura y la pesca sostenible. Los crustáceos, como los camarones, cangrejos y langostinos, son una fuente importante de proteínas y nutrientes para la alimentación humana. La cosecha de poslarvas es un paso crítico en el ciclo de vida de estos animales, ya que permite la recolección de individuos jóvenes que pueden ser criados en cautiverio o liberados en el medio ambiente para repoblar áreas de pesca. Tipos de peso. Existen dos, el volumétrico y peso en seco. El peso volumétrico se refiere a la relación entre el peso de las poslarvas y el volumen de agua en el que se encuentran, o el volumen que ocupan dentro de un recipiente. No es un concepto estándar como en el transporte, donde se usa para calcular costos, sino más bien una medida relacionada con la densidad de cultivo y las condiciones de manejo. Volumétrico. El peso volumétrico se relaciona con... Se observa que poslarvas de la misma edad pueden tener diferentes tamaños y pesos. Si un grupo de poslarvas ocupa menos espacio, es decir, tiene un peso volumétrico más alto para un peso determinado, esto podría indicar un mejor crecimiento o una mayor densidad en el cultivo. Peso en seco. Se refiere al peso de la misma vez. Se ha eliminado todo el agua en una medida
importante del cultivo utilizada para evaluar el crecimiento de la salud y poslarva. Introducción a las poslarvas. Las poslarvas son una etapa crítica en el ciclo de vida de muchos organismos acuáticos, incluyendo peces, crustáceos y moluscos. En esta etapa los organismos han pasado por la fase larval y están en proceso de desarrollo hacia la forma adulta. En esta imagen representamos sobre la artemia, acosil y pulga de agua. En el acosil representa de las nuevas crías que tenemos para cosechar. En la artemia se representa una imagen de la eclosión y en la pulga de agua donde se hace un arrastre. Parámetros físicos y químicos acosil. Rango óptimo. Temperatura de 22 a 28 grados centígrados. Oxígeno disuelto de 3.8 a 6 gramos partes por mil. pH de 8.0 a 9.0. Parámetros físicos y químicos. Artemia. Rango óptimo. Temperatura de 25 a 30 grados centígrados. pH de 7.5 a 8. Salinidad de 30 a 35 partes por mil. Preparación a la cosecha. Parámetros físicos y químicos. Pulga de agua. Los parámetros de la pulga de agua, también conocida como dagnia, incluye el tamaño, peso, alimentación, hábitat, distribución, reproducción, adaptación en el entorno, características. Preparación a la cosecha. Parámetros físicos y químicos. Camarón blanco. Rango óptimo. Temperatura de 20 a 30 grados centígrados, pH de 6.5 a 8.5, salinidad de 20 a 30 partes por mil. Preparación a la cosecha, parámetros físicos y químicos. Langosta azul, temperatura de 20 a 29 grados centígrados, pH de 6.5 y 8.5. Oxígeno disuelto de 6 y 8 partes por mil. Parámetros físicos y químicos. Langostino, temperatura de 25 a 30 grados centígrados, pH de 6.0 a 7.5, oxígeno disuelto de 5 a 7 gramos por litro. Parámetros físicos y químicos. Cangrejo de río, temperatura de 22 a 30 grados centígrados, pH de 6.5 a 8.5, oxígeno óptimo de 5 a 7 gramos por litro. Normas oficiales mexicanas relacionados con los cultivos de crustáceos. Norma Oficiales Mexicanas 006-200-1993. Aportación estable. Las condiciones para el control de enfermedades en la acuacultura de crustáceos y otros organismos marinos, promoviendo la santidad en los cultivos. Norma Oficiales Mexicanas 108 Semarnat 2005. Aportación a regular las actividades pesqueras y agrícolas en el área protegidas, promoviendo partículas de cultivo de crustáceos que se respeten en los ecosistemas marinos. Prepara las condiciones de transporte de poslarvas. El transporte de poslarvas de camarones y langostinos es una etapa crucial en la acuicultura, ya que estas delicadas etapas de desarrollo son altamente susceptibles a cambio en su entorno. El éxito de este proceso no solo depende de la cantidad genética y la salud de poslarvas, sino también las condiciones bajo las cuales se transportan. Factores como la temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y densidad son fundamentales para garantizar su supervivencia y bienestar durante el traslado. Preparación de cosecha de poslarvas, camarón blanco, Litopeneus banamei. La cosecha de camarón presenta una etapa crítica dentro del ciclo productivo de la acuicultura, siendo el momento en el que se concretan los esfuerzos invertidos en el cultivo, manejo y alimentación de los organismos. Este proceso no solo marca el cierre de una fase productiva, sino que también determina una gran medida de rentabilidad del sistema y la calidad final del producto. El cultivo de camarón ha experimentado un notable crecimiento, convirtiéndose en una de las actividades acuícolas más importantes a nivel mundial. La preparación para el cultivo de poslarvas de crustáceos en general implica una serie de pasos clave para asegurar su supervivencia y desarrollo. La elección de un sitio adecuado, la preparación de los estanques, la aclimatación para la poslarva y el mantenimiento de un entorno óptimo. Selección y elección de poslarvas. Constituye una de las etapas más importantes en el proceso de cultivo de camarón. Las poslarvas son organismos juveniles en una fase temprana de desarrollo y su calidad genética, sanitaria y psicológica incide directamente en el crecimiento, la supervivencia y la resistencia de enfermedades durante el cultivo. La calidad de las poslarvas determina en una gran medida el éxito del cultivo, ya que influye en la tasa del crecimiento, la salud y la resistencia a enfermedades. Apariencia general, características como color, forma y actividad.
Tamaño y uniformidad. Las polarvas deben tener un tamaño uniforme, lo que asegura una competencia equitativa por los recursos en el cultivo. Adaptabilidad. Su capacidad para adaptarse a las condiciones específicas de cultivo, ya sea salinidad, temperatura, calidad del agua, oxígeno disuelto, etc. Parámetros físico-químicos. Camarón blanco. Su temperatura es de 25 y 30 grados centígrados. Su salinidad es de entre 6.5 y 9 partes por mil. Su pH es de 6.5 y 9. Parámetros físico-químicos de la langosta azul de agua dulce. Su temperatura mínima es de 12 grados, óptimo de 26 a 29 grados. Su pH es de 6.5 a 8.5. Tipo de transporte. La langosta azul, por su tamaño y resistencia, se transporta en cajas ventiladas o contenedores con agua fría y oxigenada, con separadores para evitar el canibalismo. La temperatura que requieren es entre 18 a 22 grados y lo recomendable es no moverlas durante la muda, ya que son sensibles al estrés térmico y el hacinamiento. El camarón blanco se transporta en contenedores con agua oxigenada o seco, en cajas con hielo dependiendo de su etapa. Como en poslarva se utilizan bolsas de plástico de doble capa, con oxígeno a temperaturas de entre 22 a 26 grados. Durante la transportación es importante evitar la sobrecarga y protegerlos de la luz directa. Pueden soportar hasta 12 horas de viaje bien oxigenados. Los langostinos se transportan en bolsas plásticas con oxígeno a densidades moderadas. El agua debe estar entre 24 a 26 grados. Es importante mantener la aireación constante. Tipo de transporte. El acocil es resistente pero pequeño. Se transporta en contenedores con poca agua, idealmente con hojas húmedas o sustrato vegetal, y con buena ventilación. La temperatura ideal es de 18 a 22 grados y ocupan poco espacio, ya que son aptos para traslados cortos de 6 a 8 horas, si se mantiene la humedad y temperatura estable. El cangrejo de río es muy resistente, por lo que se puede transportar en estado seco, sobre material húmedo como papel o acerrín, en cajas refrigeradas a temperaturas de 10 a 18 grados. Es importante evitar el contacto directo entre individuos, ya que son muy activos y pueden lesionarse, y son ideales para traslados largos sin agua, si hay humedad controlada. La artemia se transporta en forma de quiste deshidratados o como náuplios vivos en agua salina oxigenada. En náuplios se utilizan recipientes térmicos a temperaturas de 4 a 10 grados con salinidad controlada y no toleran altas temperaturas ni transportes prolongados sin oxígeno. La pulga de agua es muy delicada y se transporta en botellas o bolsas con agua bien oxigenada a densidades bajas y temperaturas de 15 a 20 grados. Es sensible al pH, temperatura y contaminación, y se recomienda transportar por menos de 4 horas para evitar mortalidades masivas. Normas oficiales mexicanas. Norma oficial 033-200-1995. Regula las condiciones sanitarias para la cría, cultivo y transporte de organismos acuáticos, incluyendo crustáceos, para garantizar la bioseguridad en las granjas. Norma oficial 130 SSA1 1995. Establece los requisitos para la producción, control y comercialización de productos acuáticos destinados al consumo humano, asegurando la calidad de los crustáceos. Gracias por su comprensión y su tiempo. Esperemos que este video sea de su agrado. Fue hecho por sexto grado de acuacultura. 던져봐 세상 거쳐 sound Don't wanna die but so much pain Too much crime 속 무뎌지는 칼라